Me los bendiga, hermanos. Amén. Nuestro Dios sea la honra y la gloria. Y nos da la gran oportunidad de estar reunidos para honrar y exaltar su santo nombre. Amén. Vamos a abrir la bendita palabra del Señor Amén. en el libro de Efesios, capítulo 5. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Efesios capítulo 5. Leeremos el versículo 1 y 2. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Efesios capítulo 5, versículo 1 de Dios Dios. y 2. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. A Él sea la honra y la gloria. Le hemos alabado, mis hermanos. Le hemos exaltado. Como dice que Él, cuán grande es nuestro Dios. Dios todopoderoso, ¿verdad? Que reina con poder y autoridad. Aleluya. Le hemos dicho a Él que cuánto le amamos a través de la alabanza. Amén. Le hemos, hermanos, dicho que le adoramos y bendecimos su santo nombre. Su bendita palabra dice así, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, andando en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en un olor fragante. Amén. Vamos a orar. Dios y Padre Celestial, te damos la honra y la gloria. Padre Santo. De vida, Señor, que solo tú te la mereces, Padre Celestial. Aleluya. Gracias por esa palabra poderosa, esa palabra de fe, esa palabra transformadora, Señor. Esa palabra que cambia al hombre. Señor, te damos la gracia porque tú nos hablarás en esta noche a través de tu bendita palabra. Tú edificarás a la iglesia, Señor. Que día a día, Señor, necesitamos más de ti. Día a día, Señor, necesitamos acercarnos más a tu verdad, Señor. Esa verdad que nos hace libre. Esa verdad, Señor, que nos consuela. Esa palabra que nos fortalece, que nos corrige, que nos enseña, que nos edifica día a día, Señor. Bienvenida sea tu palabra, Señor. Habla al corazón de tu pueblo, de tu iglesia, de tus hijos, Señor. Revélate de manera que te podamos conocer, te podamos entender y podamos acatar esta verdad, Señor, que nos hace, Señor, libre día a día, Señor. Fortalécenos, Señor, a través de ella, Padre Celestial, a cada uno de los presentes y aquellos que escucharán a través de los medios sociales, Señor. Que esta palabra, Señor, no caerá en mala tierra, sino que en buena tierra, Señor, el cual nacerá, crecerá y dará fruto, Señor, conforme a tus riquezas en gloria. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Gracias, Señor. Gloria a Dios. El tema de esta noche es: sed imitadores de Cristo. Sed imitadores de Cristo, mis hermanos. El apóstol Pablo hablaba a la iglesia de Éfesos en aquel tiempo y ahora nos habla a nosotros como iglesia de Cristo. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos de Dios. Hermanos, es hermoso ser hijo de Dios. Es lo más bello. Si entre los tiempos antiguos el ser humano siempre ha querido y ha anhelado ser de la familia real, de lo más poderoso, de los más conocidos, de los que más saben, de los que más tienen. Pero déjeme decirle que usted y yo somos llamados hijos de Dios. Amén. ¿Y por qué? No por nuestra naturaleza o porque nosotros lo hubiéramos merecido, sino porque Dios Padre envió a su Hijo para que por medio del sacrificio en la cruz del Calvario nosotros seamos llamados hijos de Dios. Pero es importante, mis hermanos, de que nosotros seamos como Cristo fue. Y el versículo comienza diciendo sed, quiere decir ser, actuar. Dice: sed pues imitadores de Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre le atrae ser como alguien, ¿verdad? Vemos los tiempos, van pasando, las modas pasan, y vienen modas y van, y siempre el ser humano está copiando de otro.
Pero el apóstol Pablo dice acá, sed pues imitadores de Dios. Y está hablando de Jesucristo, no como Dios, sino como hombre. Recuerde que Cristo fue 100% Dios, pero 100% hombre. Y sabemos de que Él fue un hijo que agradó al Padre Celestial, como agradó a sus padres terrenales, a María y a José. Dice que Él crecía en estatura y en sabiduría, y en temor a Dios hablan los evangelios sobre Jesús. Pues dice ahora, sed imitadores de Dios. Mis hermanos, cuando usted y yo venimos a Cristo, estábamos muertos en delitos y pecados, no agradábamos a Dios. Y de esa manera que Dios amó al mundo, a ese hombre que había formado, pero que la naturaleza del pecado, la desobediencia, los separó de Dios. Entonces es necesario que a través de la reconciliación que el hombre tuvo con Dios Padre, a través de aceptar la ofrenda del sacrificio en la cruz, entonces ahora somos libres en Jesús. Ahora acabamos de cantar, dice, soy salvo, soy libre en Jesús, por aquella sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario, y vino a sanar, hermanos, no solo la dolencia física, sino que vino a sanar aquella enfermedad que nos separaba de Dios Padre, que se conoce el pecado, ¿verdad? Sí. Que es la muerte espiritual, separación eterna entre Dios y el hombre. Entonces vemos de que ahora Él dice, sed imitadores de Dios. Hermanos, debemos de imitar a aquel que dio la vida por nosotros. Amén. Es bien importante, mis hermanos, que conozcamos a Jesucristo. Y Jesús le decía a sus discípulos, dice, ¿en qué os conocerán que son mis discípulos? En que se aman los unos a los otros. Los discípulos debían de desear ser como su maestro, ser como Jesús. Nosotros como la iglesia de Cristo necesitamos ser como Jesucristo. Porque el pecado no solo nos separaba de Dios, sino que el pecado es muerte espiritual. Debe de ser la vergüenza entre Dios y el hombre, el pecado, porque Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Entonces yo tengo que imitar a Cristo, hermanos, andando como Cristo. La palabra del Señor nos enseña de que estamos separados. Primera de Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Quiere decir, hermano, que si venimos a Cristo es porque estábamos muertos espiritualmente. Ahora tenemos vida en Él. Ahora nosotros debemos de actuar como hijos de Dios. Amén. Los hijos, hermanos, tienen una identidad. El hombre siempre ha buscado ser identificado por alguien y parecerse a alguien. Entonces usted y yo necesitamos parecernos a Cristo Jesús. Amén. Quien amó al Padre. ¿Y qué es amar al Padre, mis hermanos? Es obedecerle en toda su verdad, en todas sus enseñanzas. Hermanos, hay una etapa en el ser humano, en el hombre y en la mujer, que es bien importante entender eso y que se refleja en la iglesia cristiana. Los niños cuando son bien pequeñitos, sus mayores héroes son sus padres y su madre, ¿verdad? Ellos quieren ser como ellos. Si le preguntan por un héroe, su padre quiere ser como su padre. El varón, la hembra, quiere ser como su mamá. Pero llega una etapa donde estos niños van creciendo y cuando llegan a la adolescencia, hay una etapa de que no quieren escuchar el consejo del padre, no quieren escuchar la corrección de la madre, pero sí quieren los beneficios del padre y de la madre, ¿verdad? Entonces tenemos que ser prudentes y sabios, que si yo amo a mi padre, también debo de amar sus enseñanzas, debo de amar su corrección, porque es más, la palabra del Señor nos enseña que el padre que ama a su hijo lo disciplina, lo castiga, que lo corrige. Y la palabra del Señor lo que nos está diciendo en esta noche, no imiten al mundo porque ustedes ya estuvieron en el mundo y en el mundo estaban muertos espiritualmente. Imiten a los hijos de Dios, aquellos que andan en la verdad, aquellos que andan en la pureza, aquellos que se han separado de Dios. Las cosas viejas pasaron. Ya no practiquen lo que practicaban antes, sino lo que debemos de hacer ahora. Ahora, sed imitadores de Dios como hijos amados. ¿Por qué? Quiere decir que Dios nos amó. De tal manera que es un versículo que siempre lo decimos y lo diremos, que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que envió a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y el que ama lo da todo, mis hermanos.
El amor, el apóstol Pablo dice que el amor, dice, es sufrido. El amor es benigno. El amor todo lo da, todo lo entrega. El amor no es jactancioso de ser amor. El amor todo lo soporta, mis hermanos. Ese es el verdadero amor. Ahora la pregunta para nosotros, ¿verdaderamente amamos a Dios? ¿Verdaderamente amamos a Dios? Si amamos a Dios, vamos a amar su palabra. Si amamos a Cristo, vamos a amar sus verdades. Entonces dice, sed imitadores de Dios como hijos amados en el Señor. Entonces los hijos, hermanos, imitan a los padres. La mejor herencia que un padre le deja a un hijo es los principios y valores y disciplina. Entonces, como iglesia del Señor, necesitamos modelar a Cristo, no a nadie más. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Es el único hermanos, que dice, sed imitadores de mí. Porque primeramente el apóstol Pablo fue para ser, para ser un apóstol a los gentiles también. Pero fue un hombre que tuvo un encuentro totalmente con Dios, que estuvo dispuesto a darlo todo por el amor a Cristo. Amén. Entonces, si yo imito a Dios es porque le amo. El padre que ama a su hijo lo corrige, le enseña. El hijo que ama al padre no solo tiene que amarle por lo que le quiere, sino por lo que es el padre. Pero cuando los muchachos entran en la etapa de la adolescencia, no quieren la corrección del padre, la disciplina de la madre, pero sí quieren los beneficios del padre, ¿verdad? Entonces a veces cuando la iglesia del Señor no somos maduros en el conocimiento del Señor, queremos los beneficios de Dios, pero no amamos la palabra del Señor. Entonces no somos hijos de Dios. No hemos nacido de nuevo, simplemente somos interesados de los beneficios de Dios, pero no andamos en la voluntad de Jehová, que es su palabra, dice, como hijos amados de Dios. Quiere decir que el amor, hermano, lo da todo. El amor es recíproco. El amor da, hermano, desinteresadamente. Entonces, si Dios Padre dio a su Hijo de esa manera, necesitamos andar en luz. O sea que ya no andamos en tiniebla. Y dice el versículo 2, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, olor fragante. Entonces usted y yo, si somos hijos de Dios, vivimos para Él y tenemos que andar en Él y para Él, mis hermanos. ¿Qué sucede? Hermanos, tenemos que usar, el Señor nos ha dado 5 sentidos. Nos ha dado la vista, ¿verdad? Nos ha dado el olfato, nos ha dado el tacto, nos ha dado el paladar. Y espiritualmente tenemos que tener esos sentidos también, mis hermanos. Si somos hijos de Dios, tenemos que actuar como hijos de Dios. Aún donde andamos, hermanos, si somos hijos de Dios, si somos cristianos, parte del pueblo de Dios, lo somos dentro de la iglesia como lo somos fuera de la iglesia. La iglesia no deja de ser iglesia en ningún lado, si es que somos iglesia. ¿Somos iglesia o no somos iglesia? Ahora también el Hijo de Dios tiene que andar afuera como Hijo de Dios. Cuando estamos en el campo con los inconversos, tienen que conocer que somos hijos de luz. ¿Por qué? Porque Cristo es luz y Él demostró su amor por nosotros. Hasta la hora, hermanos, ¿qué es lo que vamos a comprar? ¿Qué es lo que nos vamos a poner? Porque amamos a Dios y queremos agradar a Dios y no queremos dejar a Dios mal parado delante del mundo, que el mundo vea que somos diferentes, que somos hijos de Dios. Andad en amor como también Cristo nos amó. ¿Y qué es andar en amor? Rechazando las cosas del mundo. Porque si, hermanos, si en el mundo sin Cristo hubiéramos estado bien, Dios nos hubiera dejado ahí. Pero estábamos muertos. El pecado nos separa de Dios. ¿Cuánto hemos visto en la vida normal y secular que a veces las malas relaciones entre los hijos separan a los padres de los hijos? Porque hay influencias de las demás personas que a veces ponen en mala a los hijos con los padres. Así es el pecado. El pecado me separa de Dios, a mi persona y a usted también, mis hermanos. Entonces es importante que sepamos que si yo amo a Cristo, tengo que andar como Cristo y amar esa palabra. No puedo solo amar lo que me conviene o lo que yo creo, sino que todo. El deleite debe de ser la palabra del Señor, mis hermanos. Su mandato, por eso las leyes están establecidas. Como Cristo nos amó y se entregó. Entonces usted y yo estamos llamados a entregarnos a la voluntad.
En la vida secular usted y yo nos entregamos, nuestro tiempo lo vendemos para el cambio de una bendición que es un sueldo. Nos entregamos cierto tiempo, un horario, porque hay un esfuerzo, hay un trabajo, hay una recompensa. Pero Cristo vino a darlo todo por nosotros, entonces nosotros nos merecemos y nos debemos a Él. Andar en amor, y se entregó a sí mismo por todos nosotros. Quiere decir que se negó a Él. Una madre, una buena madre, un buen padre se niega a veces a sus propias cosas y deseos para agradar y tener bien a esos hijos, porque es lo que más ama. Entonces Dios Padre y Dios Hijo nos amaron de esa manera que Él se entregó por amor. Quiere decir que no fue a la fuerza. Es más, Jesús dijo, la vida a mí nadie me la quita, yo la doy. Entonces nosotros estamos llamados a darlo también para Él, por el amor. Entonces, si a mí me cuesta someterme a la palabra del Señor, quiere decir que no amo a Dios. Definitivamente, porque mis acciones son en contra del plan de Dios. Entonces, si yo no vivo conforme a la palabra de Cristo, hermano, lo estoy poniendo en vergüenza a Él. Porque no hago su voluntad. Hago mi voluntad, solo quiero la bendición de Él. Pero esa bendición va a ser una bendición distorsionada, mis hermanos. Algo que no será verdadero. Se entregó a sí mismo, dice, por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Qué rico es cuando algo es bello, es hermoso. Huele bien esa fragancia. Nosotros tenemos que oler al amor de Dios. Jesús dijo a sus discípulos, ¿en qué conocerán que son mis discípulos? En que se aman los unos a los otros. Pero ese amor, mis hermanos, tiene que ser conforme a la palabra del Señor. De repente alguien me va a corregir fuerte y yo voy a decir, ese hermano no tiene amor. Al contrario, porque me ama es que me corrige. El padre que ama al hijo lo corrige y lo castiga y lo disciplina. Para que cuando sea adulto, grande, mayor, no vaya a ser engañado, confundido, mis hermanos. Entonces la iglesia de Cristo tenemos que andar como hijos de Dios en luz. ¿Y cuál es luz? La palabra del Señor, mis hermanos. Porque vivimos en tiempos difíciles. Y dicen, vamos a saltar al verso 7, dice, no seáis pues partícipes como ellos, dice. Dice, como ellos, porque en otros tiempos erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Miren, la palabra más clara no puede estar, mis hermanos. Tenemos que vivir como en luz, quiere decir a la luz de la verdad. Tenemos que decir verdad, mis hermanos. Tenemos que hablar la verdad, ser honestos en todo, porque entonces estamos contradiciendo la palabra del Señor. Y dice el verso, sigue diciendo la palabra del Señor en el verso 9, dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia, verdad. 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Miren, es importante vivir conforme a la palabra del Señor para que veamos qué es lo que le agrada al Señor, qué es lo que le desagrada al Señor. Aunque estamos en este cuerpo, hermano, pero no es este cuerpo que glorifica a Dios, sino el Espíritu que habita en nosotros. Porque este cuerpo volverá al polvo de la tierra, pero el Espíritu y el alma es que va a volver a Dios, y eso es lo que Dios reclama, que haya esa relación. Y eso es lo que dice Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. A esta carne no vivimos para agradar la carne, sino para agradar a Dios Padre. Y dice el verso 11, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderla. Miren. No nos hagamos, hermanos, ya vivimos en luz, no tenemos que ser partícipes de las cosas del mundo, porque ahora somos llamados hijos de Dios. Y los del mundo de las tinieblas van a venir a la luz cuando vean que nosotros permanecemos en luz. No podemos ser hoy luz y mañana tiniebla. Somos luz o somos tiniebla. Porque el Señor, Dios Padre, cuando creó, hermanos, los cielos y la tierra, lo primero que hizo fue la luz y separó la luz de las tinieblas y las tinieblas de la luz. Amén. Solo el que anda en lo incorrecto es que le gusta andar en lo escondido, en la tiniebla, mis hermanos. Pero nosotros somos llamados hijos de luz. Y que ya no seamos partícipes de esas obras infructuosas quiere decir que no nos trae nada bueno a nosotros.
Nada. ¿Por qué? Porque si no, Cristo hubiera dejado al mundo así perdido. Pero Él vino para deshacer las obras del diablo. ¿Y qué nos separa de Dios? El pecado, la desobediencia. Entonces, como hijos de Dios, no podemos ser partícipes del pecado porque ya no vivimos en pecado. El que vive en pecado le atrae el pecado. Pero si no vivimos en pecado, nos va a agradar servirle al Señor y andar en verdad y justicia. Amén. Gloria a Dios. Entonces esa palabra, por eso el tema es sed imitadores de Cristo. Y decíamos al comienzo que todo el mundo le gusta imitar a alguien. Y nosotros estamos llamados a imitar a Jesucristo como ese hombre perfecto, como ese hombre justo, como ese hombre que agradó al Padre de los cielos y agradó a su madre y a su padre, hombres terrenales acá. Fue justo, hermano. De igual manera nosotros estamos llamados a revelar la justicia de Dios, sobre todo en este mundo que no conoce a Cristo. Es fácil decir soy cristiano cuando no vienen los retos, las dificultades, pero el nombre de Cristo se lleva en las tinieblas. La luz va a brillar en las tinieblas. Por eso es bien importante, hermanos, que veamos que la palabra de Dios es fiel y poderosa para agradarle al Señor. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 y 16. Primera de Pedro 1, 14 al 16. Gloria a Dios. Necesitamos imitar a Cristo, mis hermanos. Que las cosas del mundo no se nos peguen porque nos alejan de Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer desde el 13, mis hermanos. 1:13. Y dice así la palabra del Señor. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad, dice, por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed santo también vosotros en toda vuestra manera de vivir. O sea que ya no vivimos, hermanos. Quiere decir que mi actuación va a revelar o reflejar si yo conozco a Dios o lo desconozco. Porque yo voy a decir soy hijo de Dios. Todo el mundo dice ser hijo de Dios. Pero vamos a la luz de la palabra, si en realidad vivimos conforme a la palabra del Señor. Y todos necesitamos conocer esta verdad, mis hermanos, para que así no condenemos a nadie que nos condenamos por ello, sino que sea por decisión propia. Porque servir a Cristo es una decisión propia. Entonces, ceñid vuestro entendimiento, mis hermanos. Es importante. Es importante nuestro saber de que estamos conscientes cuál es el pecado, cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Ser sobrio. Allí viene que tener sabiduría, saber distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto. Entonces nosotros estamos llamados a ser justos. Sobrio, hermanos, es saber comprender la palabra del Señor. No solo lo que suena bonito, decirle todo amén. Y necesitamos ser imitadores. Los que enseñamos la palabra del Señor, los que vivimos del Evangelio, necesitamos practicar el Evangelio. Amén. Ese es el ejemplo más grande. Practicar el Evangelio. El apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo, porque él imitaba a Cristo, no como Dios, como un ser omnisciente, omnipresente, sino que se sometía a la voluntad del Padre y del Hijo, a vivir en obediencia a la palabra del Señor. En eso que necesitamos nosotros ser imitadores de Cristo. Y del apóstol Pablo, que fue un hombre con todos sus valores y principios, que formó las iglesias, les enseñó el amor de Dios, les enseñó la disciplina, les enseñó el temor, el amor, pero también el compromiso. Sed sobrios y esperad por completo la gracia, que esperemos en el Señor. Es fácil desviarnos, mis hermanos, por el camino fácil, por las cosas que nos ofrecen fácil. Vivimos en los tiempos ahora de que nos ofrecen un evangelio fácil, pero verdaderamente nos están alejando de Dios. Y dice que esperemos en la gracia del Señor que nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Que esta palabra sea clara en usted y en mí, mis hermanos. ¿Por qué somos salvos?
¿Por qué somos llamados hijos de Dios? ¿Por qué necesito andar en obediencia? ¿Por qué necesito andar? El apóstol Pablo dice, sed santo porque yo soy santo, dice él también, porque Cristo fue santo. Y él era una de las naturalezas de Cristo, que él era amor, era justo, era santo y sus obras eran perfectas. Ahí es donde viene la perfección de nosotros. Y hablar en perfección, mis hermanos, no está hablando de lo físico, sino que actuemos conforme a la palabra del Señor, porque Amén. la palabra del Señor es perfecta. Así es. Y vamos a honrar el nombre de Dios sobre todas las cosas. Y dice el verso 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía. Solo imaginemos los deseos de antes, mis hermanos. Nos alejaban de Dios, pues esos deseos podrán atacar la carne, pero nosotros desechemos las obras de las tinieblas, el engaño de Satanás, porque Dios amó al ser que creó, mis hermanos. ¿Qué lugar más hermoso nos preparó como el paraíso? Pero vemos que esa creación, cuando Adán y Eva desobedecieron, tanto los amó. Pero la presencia del Señor, delante de la presencia del Señor, no puede haber pecado, no puede haber desobediencia. Literalmente Dios los sacó de ese lugar que había preparado para ellos. Donde está, hermanos, la presencia del Señor, no puede haber pecado, no puede haber desobediencia. No podemos decir que somos hijos de Dios. No podemos decir que vivimos en santidad, si en realidad no está la verdad en nosotros. Necesitamos vivir en su verdad, obedientes, desechando todas las obras del pecado de la carne que nos acechan, que estábamos en la ignorancia, cuando ignorábamos que era verdad. Ahora aquí tenemos la verdad. O sea que nos está diciendo la palabra, no puedes ser ignorante, no puedes vivir en la ignorancia, porque esta es la verdad y el Espíritu Santo la manifestará en nosotros. Se puede. No con nuestra fuerza, sino con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Cuando usted y yo nos entregamos completamente a Él. Así es. Ahora, ¿por qué no nos hemos entregado completamente? Necesitamos entregarnos completamente a Él, mis hermanos. Cuando estaba en nuestra ignorancia, los deseos que nos alejan de Dios. Ahora mis deseos tienen que ser para Él, mis hermanos. Ahora mis deseos, mi voluntad tiene que ser para Él. Señor, yo quiero conocerte más. Señor, yo Aleluya. quiero alegrarme en ti. Yo Sí, quiero Señor. deleitarme en ti, Aleluya. porque si Él es santo. Gloria a Si tu nos preguntamos, nombre, Dios es triste. No, Dios es alegre, ¿verdad? Dios es gozoso, es gozoso. Entonces nosotros necesitamos vivir en gozo. Él es la verdad. Él lo es todo. Necesitamos vivir en ese gozo, mis hermanos. Amén. Entonces no caigamos en los deseos de este mundo. El mundo hoy está alegre, mañana está triste, porque ellos tienen unas altas y bajas, porque no tienen una identidad. Pero nuestra identidad está en Jesucristo. Y no vivimos por cómo se mueve el mundo, sino por el plan perfecto de Él. Amén. Y dice el verso 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hermanos, aquí tenemos el plan de vida. Aquí tenemos el orden, como la iglesia, los hijos de Dios necesitamos vivir, andar en santidad. O sea, es conforme a la palabra del Señor. Nos dirán, ¿por qué nos hace esto? La palabra dice que ya no soy parte de ese mundo. Colosenses 3:1 dice, se habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. No busquéis las cosas de esta tierra. Porque todo será perecedero, todo se quedará, todo se acabará. Pero usted y yo miramos hacia arriba, mis hermanos. Que este cuerpo, mis hermanos, se vaya adaptando a la voluntad del Espíritu Santo. Que mi vida se vaya acostumbrando a la voluntad de Dios. Que dice Romanos 12, 1 versículo 2, dice, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y en el 1 y 2 él dice, os ruego, hermanos, por la misericordia del Señor, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable, que es al Señor. Y no os conforméis a este mundo, que no se acomoden a este mundo. Ustedes no son de aquí. Como cuando alguien nos dice, no se acostumbren a este país no es de ustedes. Vean algo y regrésense, porque esta no es su tierra. Pues díganle, ¿por qué usted no actúa como acá? Porque yo no soy de aquí. ¿Cuántos nos venimos hace años con la mentalidad que nos íbamos a ir de regreso y por eso no hacíamos cosas que íbamos a hacer? Pues ahora nosotros hagamos como hijos de Dios. ¿Y por qué te practicas tanta santidad? Porque Él es santo y vamos a estar en un lugar donde todo será santo. ¿Por qué eres tan exagerado? ¿Por qué eres exagerado? Porque Cristo lo dio todo por mí.
Amén. ¿Por qué te separas de lo mío? Porque Él se separó, porque la Biblia cuando habla el mundo, habla de dos maneras, el mundo, las almas perdidas que necesitan a Cristo, pero cuando nos dice que nos separemos del mundo, son de las cosas que practican los que no tienen a Cristo. Así es. ¿Qué vocabulario tenemos? ¿Qué acciones ellos hacen? Nosotros no estamos para agradarlos a ellos, sino para agradar al Señor, mis hermanos. Necesitamos ser imitadores. Ahora la pregunta es para todos: ¿a quién yo imito? ¿A quién yo me quiero parecer? ¿Qué es lo que a mí me gusta? Y veamos si lo que a esta carne le gusta le agrada a Dios conforme a la palabra. Ahí es donde todos necesitamos confrontarnos todos los días. No importa, mis hermanos, si somos un recién convertido, si somos un líder, si somos un pastor, necesitamos esa relación con el Señor de honestidad y sinceridad. Y si amamos a Dios, vamos a amar al pueblo del Señor enseñándole la verdad. Amén. Estamos para ser guiados por la palabra del Señor, guiar a otros a Cristo, mis hermanos. No a mentir ni que nos mientan, no a que nos entretengan ni entretener a nadie, sino que nos confronte la verdad. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Amén. ¿Cuánto queremos ser libres? Amén. Queremos ser libres de Cristo. Amén. Pero hay una condición, hay un compromiso. ¿Quieres ser santo? Pues olvidémonos de las cosas pasadas, no las practiquemos. Y eso quiere decir santidad, separado de las cosas antiguas. Porque ahora vivimos para Cristo, para honra y gloria de Dios Padre. Que no nos avergoncemos de que nos llamen cristianos, mis hermanos. Eso ya debe ser antiguo y pasado. Porque si yo me avergüenzo de Cristo, es que no soy hijo de Dios. En la naturaleza humana, a veces muchos en un tiempo nos avergonzábamos de nuestro Padre, pero era por ignorancia. Ahora que somos adultos, agradecemos lo que nuestros padres hicieron. Entonces, si yo me avergüenzo del Evangelio y me avergüenzo de la doctrina de la palabra del Señor, es que no conozco a Cristo todavía o no he madurado lo suficiente. Y si no estamos maduros, no estamos listos para irnos con Él. No somos nueva criatura. Debe haber ese cambio progresivo en nuestra vida para agradar al Señor. No es fácil, pero no viene de nuestra fuerza. La fortaleza viene de Él. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es nuestra fuerza, mis hermanos. Así es de que esa debe ser nuestra confianza en el Señor. ¿A quién queremos agradar? A Cristo, a quien nos dio vida eterna. Si agradamos a nuestros padres, honramos a nuestros padres terrenales que nos dieron una vida física, ¿cuánto no más adorar al que nos dio la vida y vida eterna y que será por toda la eternidad? Todos deseamos algo eterno, algo justo, algo perfecto, algo honesto, algo para siempre en la vida que Cristo nos ofrece. Aquí en esta tierra todo se va a acabar. Aún nuestro cuerpo ya comienza a sentirlo, ¿verdad? Siente las enfermedades físicas, siente el cansancio, va pasando el tiempo en nosotros. Pero dice que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Amén. Que mi vida se vaya fortaleciendo en la palabra del Señor. Mientras el cuerpo físico se desgasta, el espiritual se va fortaleciendo. Esa es la iglesia que Cristo está preparando para venir a buscar, mis hermanos. Amén. Aquellos que viven en santidad. No es un nombre terrenal, es un nombre que es celestial. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesucristo, hombre, que vino y lo dio todo por nosotros. Ahora, ¿qué vamos a decir nosotros que Cristo no pasó, que no podemos, que Él nos pida condiciones? Es porque Él lo vivió, Él lo superó, Él lo soportó, Él hizo lo imposible, ahora nos dejó lo posible a nosotros, nos dejó al Espíritu Santo, ese consolador, hermano. Vamos a enfrentar dificultades, sí, dolor, tristeza, llanto, engaño, muerte, dolor, pero que no sea la muerte espiritual, porque Cristo vino a liberarnos de la muerte espiritual, para que vivamos libres en Él para siempre. Dios, aleluya. ¿A quién seguimos? A Cristo debemos de seguir, hermano. Todo hombre, hermano, dice, todo hombre puede fallar, pero Dios no falla. Pero peguémonos a la regla de oro, a la bendita palabra del Señor, donde está ese plan perfecto de salvación. Y se dice, sé santo, y dice el verso 16 acá, porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo. no hay escapatoria. Entonces, las calificaciones para ser hijo de Dios, ahí dice, porque Cristo es santo,
Sé santo porque yo soy santo, separado para el Señor. Y nos digan, ¿por qué tú no haces esto? Porque estoy separado para el Señor. ¿Y por qué? Porque yo me voy a ir un día a vivir con Él por toda la eternidad. Y no porque, mira, te ofrezco, no, es que esto se va a acabar. Todos nos vamos a acabar, pero mi alma volará con el Señor. Y cuando nos preguntémosle a esa persona, ¿y tú para dónde vas? ¿Vas para el cielo o vas por el infierno? La gente a veces justifica, dice, ahora mismo, dice, vivimos ya en el infierno. Decisiones propias, mis hermanos. Pero este no es el infierno, mis hermanos, sino que son las decisiones que tomamos los seres humanos. Pero usted y yo estamos llamados a vivir en luz. Entre tanto que estoy en el mundo, y Jesús, soy luz, soy del mundo. Entonces esa luz se debe de reflejar. Soy santo porque yo soy santo. Entonces, y a Él sea la honra y la gloria, hermano. Que esta palabra de fe nos fortalezca, mis hermanos. Y vivamos en obediencia para honrar a aquel que lo dio todo por nosotros. La honra y la gloria sea a Cristo, nuestro Rey y Señor de señores. Que Dios me lo bendiga.